Dice el apóstol Santiago: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal, dice, es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Ven? Los invito a que abramos la palabra de Dios, por favor. Ahí en el libro de Filipenses, vamos a ver un texto un poco largo. En el libro de los Filipenses, creo que lo vimos hace 8 días el texto, o hace 15, no recuerdo, y me quedé con eso. 4:4. ¿Ya lo tienen? Sí. Bueno, pues dice Martín que se siente un poco animado, pues se va a animar más todavía. ¿Sí? Filipenses 4:4. Dice así la palabra de Dios. Todos juntos, por favor. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: regocijaos. Por ejemplo, si yo hiciera algo rápido, ahorita se me ocurre, porque eso no lo traigo. ¿Sí? Esta es una carita, ¿sí? Si muchos que estudian la palabra de Dios, ustedes le ven este aspecto, ¿sí? Pues han de ser como el fariseo, ¿verdad? Que el publicano, perdón, que entró ahí a la sinagoga, ¿verdad? Y se daba y decía: yo no soy como yo ayuno, yo hago esto, yo hago el otro, ¿verdad? Y demudaban, dice la palabra de Dios, que ellos demudaban, ¿qué? Su rostro. ¿Para qué? Para que cuando los vieran en las calles dijeran: mira, es muy religioso, es muy serio, se ve que como que va pensando siempre en Dios, nunca se ríe, es muy santo. Pero si yo esto le pusiera así, un cristiano de esa manera, ¿cómo nos quiere ver el Señor? ¿Así o así? La misma palabra de Dios dice, Pablo lo está diciendo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: regocijaos. Bueno, pues ahí está, ¿verdad? Ahora que yo mismo me está mandando los devocionales, bueno, yo creo que todos los leen, ¿no? Pues a todos nos alientan, nos motivan, a pesar de que nosotros leamos la palabra de Dios, de que prediquemos, siempre, nunca estará de más, ¿verdad? Estarnos alimentando de las cosas del Señor todos los días. ¿Sí? Así es de que bueno, decía yo, ahora, dice el texto: regocijaos en el Señor, nada más hoy, ¿verdad? Siempre. Otra vez digo, por si no lo entendieron, dice Pablo, otra vez digo: regocijaos, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, aquí pusiera la palabra feliz, ¿sí? Y si yo pusiera aquí la palabra esos pujiditos, muy bien. Feliz o afortunado. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la palabra afortunado, ¿a qué se les viene a la cabeza? Cuando alguien dice: soy bien afortunado. ¿Sí? ¿Perdón? Agraciado, bendecido. Afortunado, agraciado, bendecido. Pues también, ¿verdad? Poseedor de fortuna. Pues fíjate que prácticamente es eso, porque viene de fortuna. Afortunado es a quien se le da algo, es decir, si yo tengo una herencia, se lo doy a un hijo, el hijo viene a ser afortunado. De la fortuna que yo tenía, viene a ser afortunado.
Nada, es decir, le damos algo, ¿sí? Si nosotros basamos nuestra felicidad en ser afortunados, ¿sí? Podemos manejar muchos aspectos. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Soy afortunado porque me saqué la lotería, ¿sí? Soy afortunado por tener una esposa tan bonita. Soy afortunado por tener un buen carro. Soy afortunado porque tengo un buen trabajo. Tener una buena familia. También soy afortunado. Afortunado. Bien. La palabra afortunado, ¿sí? También tiene sus límites. O sea, no todo es total, sino que también tiene sus límites la palabra afortunado. Cuando a ti te hace algo que tú dices, bueno, soy afortunado porque tengo esto, ¿sí? Y tú, por ejemplo, esto lo pasas, por decir algo, ¿no? Yo en el año 1983, yo me saqué un carro nuevo ahí en la fábrica. Me saqué un Datsun, de los famosos Datsun que había, ¿sí? La familia se va a acordar de ese carro. Y cuando yo me lo saqué y me lo entregaron, pues imagínense cómo estaba yo. Estaba triste. Feliz. Estaba bien contento. Sí, andaba ya, y digo, acá ya tenemos carro, mira, acá nuevo, mi carro. Estaba bien feliz. Pero esa felicidad no dura mucho. Porque después de ciertos días te viene una realidad. Que ya se te pasó el gustito, de decir, ay, pues ya tanto que lo ves, que lo manejas y que lo vuelves a revisar y dices, ay, pues traigo un carro nuevo. Pues te va pasando el gusto, ¿sí o no? Sí, te pasa el gusto, ¿eh? Aunque sea viejito, nuevo, que tengas un carrito, de momento sí, pero te va pasando. Y a mí me pasó, ¿por qué? Porque me hizo entrar en una realidad. Yo ese carro me lo saqué a crédito. Y cuando me vino el primer descuento en mi papeleta de pago, ¡ay! Hasta sentí. Y esa felicidad se esfumó. Yo le decía a Catita en su momento, mira, traemos carro del año, pero a veces vamos al día. Le digo, la gente no sabe, a veces que tengo dinero, pero no saben que estoy bien ahorcado, ¿sí? Bueno, esa famosa deuda creo que me hizo un trauma, ¿sí? Y aprende uno de esas cosas, ¿no? Pero bueno, cuando alguien tiene, por ejemplo, mucho dinero, yo te digo, hasta puede ser, dice, soy afortunado, pero a la vez también soy feliz. Pero ¿cuándo te puede durar esa felicidad? Porque llega el momento que hasta el mismo dinero no te satisface, ¿sí? Porque si nosotros dijéramos, pues yo en el banco nomás tengo 5,000 pesos ahorrados, pero yo quisiera tener, no sé, unos 600,000 pesos, 1,000,000 de pesos, y a veces el sueño guajiro en la mente se empieza, ahí quién sabe por dónde, ¿sí? Pero ¿qué crees? Si tú los llegas a tener algún día, te das cuenta de que eso no era lo que tú pensabas en un inicio, no te da la felicidad. Tú dirás, pero me da seguridad. Sí, ciertamente, pero llega el punto en que no vas a ser feliz completamente. ¿De verdad? ¿De verdad? Ahora, que si alguien tiene algo de dinero en el banco, que bueno, Dios no está peleado con el dinero. Para nada. Cuando es un dinero bien habido y ganado honradamente, ¿sí? Es una bendición de Dios. ¿Sí o no? Es una bendición de Dios. Pero aquel que anhela algo, pero no hace algo y nomás está pensando en que algún día va a tener esto, va a tenerlo, y se fue al hoyo y nunca tuvo nada, porque todo el mundo siempre se la pasó pensando en que iba a tener X cosas. Conclusión. La felicidad, cuando la queremos obtener por algo que está afuera de nosotros, nunca va a ser la felicidad permanente, ¿sí? Nunca va a ser permanente, ¿sí? Nunca va a ser permanente. Tiene que ser algo interior, ya lo sabemos, para que eso te perdure a ti, y eso nadie te lo puede arrebatar. Porque en la peor adversidad,
en la peor adversidad, que es muy difícil ciertamente, pero dijera nuestro Padre Celestial, ¿sí? Sin mí, dice, nada podéis hacer, pero con Él sí lo podemos hacer, ¿verdad? Es decir, se volvería permanente que nosotros tengamos algo en nuestro interior. Ayúdenme a buscar una cita, por favor, ahí ahorita les digo, ahí en Filipenses 4, 11 y 12, quien lo tenga primero, Filipenses 4, 11 y 12. Es la palabra de Dios. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Porque todo lo puedo en Cristo. Gracias. Es decir, dice Pablo, pues sé tener escasez y sé tener abundancia, pero en todo estoy contento. En todo estoy contento. Es decir, ahora, fíjate que ¿tú sabes en qué momento nosotros perdimos la felicidad? La raza humana, ¿en qué momento perdió la felicidad? Bien, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Y te has dado cuenta que, bien, te has dado cuenta que así como vemos en el origen, que es el libro de Génesis, es lo que quiere decir el origen, que habla acerca de que todo lo que Dios creó y el mismo hombre lo puso en el huerto del Edén para que fuera, ¿qué? ¿Triste? Para que fuera feliz. Y cuando nosotros terminamos el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, dice que eso volverá a ser, ¿qué? Restaurado, nuevo. Es decir, volveremos a ¿qué? ¿Sí? Al plan, ¿qué? Es decir, feliz. Aquí estábamos en el huerto del Edén y estamos recorriendo un camino largo. Estamos recorriendo un camino largo, ¿sí? Pero esto volverá otra vez, ¿sí? A este punto, ¿sí? Es decir, volvemos al mismo punto. Pero ¿qué pasa en este trayecto de aquí? Vamos a esperar hasta este momento nada más. Es como cuando Dios nos da adelantos. ¿Te acuerdas el tema que vimos acerca del arca del pacto? ¿Sí? Cuando el Señor Jesucristo murió, dice que las cortinas del templo se dividieron, se rascaron, ¿sí? Entonces ya tuvimos acceso ¿a qué? Al lugar santísimo por medio de Él. Pero hasta ese momento fue, no, porque Él nos dio un adelanto. Acuérdate lo que hizo el rey David. El rey David agarró el arca del pacto y la llevó y hizo un solo tabernáculo para el arca del pacto. Y yo te pregunto, ahí, en ese lugar, ¿no se podían acercar el arca del pacto? No. Sí se podían acercar. Acuérdate que en los tiempos del rey David había dos tabernáculos, ya lo vimos. En un tabernáculo, en los tiempos del rey David, ¿sí? Se hacían todo lo que las ordenanzas que tenía que hacer el sacerdote. Y en el lugar santo que todavía se estaba conservando, que estaba el candelabro y que estaba la mesa de los panes de la proposición y estaba el incensario, ¿sí? Estaban todavía ahí y muchos judíos todavía iban a adorar ahí en ese templo. Pero el rey David tomó el arca porque el arca ya nadie la quería tocar por todo lo que había causado. Y él la tomó y la llevó, ¿sí? La llevó a Jerusalén y le hizo un templo especial a donde cualquiera podía ya entrar y estar delante del arca. ¿Se acuerdan que vimos ese tema? Porque así lo dice Dios y así lo dijo, nos dio un adelanto, es decir, nos estaba adelantando. Entonces aquí nos está adelantando que nosotros podemos ser ¿qué? Felices. De esa manera nos puede hacer felices y nos está haciendo feliz. Por eso dice Pablo, ¿sí? Gozaos ¿qué? En el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. ¿Sí? Bueno, vamos quiero que me ayuden a buscar un texto, por favor. Este se los digo, ¿dónde está el texto? En 2 de Corintios 13:11.
Segunda de Corintios 13:11. ¿Ya lo tienen? Ya. Por lo demás, hermanos, dice, tenés que Gozo. perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo que, y vivid que, y el Dios de paz y de amor estará con quién. Bueno, habla acerca de un gozo. Ahora, pónganme atención, quiero yo hablarles acerca de una historia que ya todos conocemos. Una historia que todos conocemos. ¿Se acuerdan cuando Pablo en su segundo viaje misionero, por hacer algo de historia, porque hizo, ¿cuántos viajes hizo Pablo? Bueno, este fue el segundo viaje misionero, de más que hizo, ¿sí? En ese segundo viaje misionero dice la palabra de Dios, no lo vamos a leer ahorita, después lo leemos. Dice que ahí en el libro de Hechos, que el Espíritu Santo le dijo que fuera a Filipos, ¿sí? Porque tenía que estar ahí. De ahí es donde viene la epístola de aquí, a los filipenses, ¿sí? Y esto se le puso por el nombre de un rey que se llamaba Filipo, y así se le puso Filipos, ¿sí? En honor a ese rey. Y de ahí Pablo escribe su carta a los filipenses. Bueno, entonces él estando ahí, que por cierto, ¿saben dónde estaba Filipos? Filipos era una ciudad griega. En su segundo viaje misionero visitó a los griegos. Ay, hermanos, yo cuando yo leo a Pablo, yo soy muy, después del Señor Jesucristo, desde luego, ¿verdad? ¿Sí? Yo admiro mucho al apóstol Pablo, ¿sí? Lo admiro mucho al apóstol Pablo, porque Dios le dio tanta bendición a este hombre. Y yo digo, a ver, fue a Grecia. Cuando fue a Grecia, ¿les habló en hebreo? En griego. No, perdé, ahí les va, espérenme. Yo les dije, ¿dónde estaba Filipos en esos tiempos? En Grecia. ¿Y cuál es el idioma que se hablaba en Filipos? Pues no, se hablaba el latín, porque Filipos era una ciudad sometida por los romanos y tenían costumbres romanas y hablaban el latín, ellos, ¿sí? No hablaban ellos el griego, ¿sí? Porque era una ciudad conquistada por los romanos y ellos imponían sus costumbres y todo y su idioma. Acuérdense que para conquistar un pueblo lo primero que se le tiene que quitar, ¿se acuerdan? Es el idioma. Por eso cuando vinieron los españoles a México, lo primero que nos quitaron fue el náhuatl y nos enseñaron a lo que estamos hablando ahorita, ¿sí? Eso es lo primero que hacen los conquistadores. Bueno, entonces en Filipos, ¿sí? Ahí llegó el apóstol Pablo, ¿sí? A esta región aquí a predicar. Y empezó, yo digo, ¿por qué la admiración? Porque les tuvo que hablar en latín. Cuando fue a España, ¿en qué idioma les habló? ¿En hebreo? Porque fue hasta España, imagínense hasta dónde llegó Pablo. ¿En qué idioma les habló? En español. Pablo fue a una escuela de curso intensivo de español o de griego, de latín, de cualquier idioma. Es porque el Espíritu Santo estaba en el apóstol Pablo y a donde llegaba, el Espíritu Santo le daba las palabras para hablar en el propio idioma de donde iba a predicar, ¿sí? No necesitaba ningún traductor, no necesitaba como Enrique Peña Nieto, ¿sí? Iba a otro país y ahí tenía alguien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, no estaba estudiando el Señor, pero bueno. Entonces llega a Filipos, pero se lleva a alguien de mancuerna, ¿sí? Que en este caso estaba Pablo, ¿sí? Y Silas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y empiezan a predicar en Filipos, empiezan a predicar, ¿sí? Y había mucha gente que se estaba convirtiendo, dice el libro de los Hechos. Y al pasar por cierta calle, estaba una mujer, dice la palabra de Dios, que tenía un espíritu de adivinación, esta mujer, y que les hacía ganar mucho dinero a los que la tenían a esta mujer como empleada, porque cualquiera que iba con esta mujer les adivinaba todo, ¿sí? Y Pablo y Silas no le predicaron, sino que pasaron por ahí, y esta mujer, cuando vio que pasaron cerca de ella,
lo primero que se le ocurrió decir, ¿sí? Estos hombres, dijo esta mujer, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y enseñan el camino de salvación. Y dice que pasaron muchos días y seguía esa mujer atrás de ellos diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y enseñan el camino de salvación. Y llegó el momento en que Pablo dijo, ya, basta, ¿sí? Está bien que ya lo dijo, pero ¿por qué anda atrás de nosotros gritando y diciendo esto nada más? Y le dice Pablo, al Espíritu te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante este espíritu salió. ¿Te acuerdas en la otra parte de la palabra de Dios cuando había un hombre endemoniado también? Y cuando vieron ese hombre endemoniado, cuando vio que venía el Señor Jesucristo, le dijo, ¿qué tienes? ¿Vienes a destruirnos? Porque yo sé que tú eres el Santo de Dios. Le dijo ese espíritu inmundo. Y le dijo Jesucristo, sal de este cuerpo. Y al instante el espíritu, ¿qué? Yo te digo, ese espíritu también sabía quién era él, ¿verdad? ¿Te acuerdas de los gadarenos que le dijeron, has venido a atormentarnos antes de tiempo? Le dijeron a Jesús, dice, porque tú eres el Hijo del Dios Altísimo y tú eres Jesús. Es decir, ellos reconocían, y este espíritu de esta mujer que tenía, reconocieron que el Espíritu del Señor estaba en Pablo y en Silas. Por eso les gritó y les seguiría gritando muchos días hasta que los cansaron. Y este Espíritu sabía, porque decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y enseñan el camino de salvación. Pero esta mujer fue liberada. Y cuando estos hombres vieron que le habían sacado ese espíritu de adivinación a esta mujer, se enojaron mucho, y como eran unos ciudadanos romanos, y fueron ante los magistrados y les dijeron, este hombre nos anda enseñando cosas contrarias a nuestras creencias. Y los apresaron a Silas y a Pablo y los llevaron ¿a dónde? Los llevaron a la cárcel. Los llevaron a la cárcel, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y cuando los llevaron a la cárcel, hay una encomienda para el carcelero. Y le dicen, quiero que los metas a la parte más profunda de la cárcel, porque había varias cárceles, ¿sí? Es decir, iban a estar en completa, ¿en qué? Oscuridad. En completa oscuridad. ¿Sabes qué más había en ese momento ahí, hermano? Las cárceles no son como hoy. Había había un oxígeno enrarecido. ¿Qué quiere decir esto? Había poco oxígeno en esa parte del fondo de la prisión, a donde los metieron a ellos. Y después, ¿sí?, de que estaba enrarecido, ¿tú crees cómo olía esa celda? Un mal olor, ¿sí? Un mal olor. Pero ¿sabes qué? Este carcelero recibe un orden especial y le dicen, y también le tienes que poner el cepo. Les tienes que poner el cepo a estos dos. ¿Qué es el cepo? Un billete de tobillo. Aquí, en esta parte de aquí, ¿sí? Haz de cuenta que por decir algo, bueno, aquí, ¿verdad? Yo y mis monos, ¿sí? Porque eran cuántos, eran dos, ¿no? ¿Sí? En esta parte de aquí, ¿sí?, eran unos grilletes para inmovilizarlos, ¿sí? Es decir, los queremos bien guardados al fondo, a donde casi ya no respiren, y aparte pónganles el cepo, es decir, inmovilícenlos. ¿Tú te puedes imaginar, hermano, tratar de dormir con los pies inmovilizados?
¿Sí? Cuando tú estás en tu cama, hasta le hacemos así bien rico. Te estiras bien sabroso, ¿va? Y si no, pues te das vuelta y te vuelves otra vez. ¿Sí? ¿Te imaginas? Decir, también les pones el cepo, ¿sí? A ellos. ¿Por qué estamos diciendo, recordando toda esta historia que dice aquí? ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, que en esos momentos de adversidad y las condiciones en que se encontraban, yo al principio ponía, ¿eres qué? ¿Cómo decía? ¿Eres feliz? ¿O afortunado? Yo te pregunto, ¿Pablo y Silas eran felices o afortunados? No. Eran no afortunados. ¿Sí? ¿Pero qué crees, hermano? ¿Sí eran qué? Ay, pero tú dices, ay, pues espérame, ¿no? Hay cosas que a veces Dios nos dice que tenemos que hacer y nos resistimos como humanos todos, es decir, no es posible que en una adversidad nosotros podamos estar felices. Y sabes que cuando ellos estaban los dos allá en la cárcel, inmovilizados, y a la medianoche, ¿sabes qué estaban haciendo estos hombres? Se pusieron a cantar y a orar, y cantaban himnos a Dios, y dice la palabra que todos los demás presos que los oían, los escuchaban. Se pusieron a cantar alabanzas a Dios y a orar en esos momentos. Es decir, esos dos hombres estaban completamente ¿qué? Felices, estaban felices. ¿Sí? Es algo muy contrastante y que puede seguir siendo contrastante hoy en nuestras vidas. Que porque en la adversidad tenemos que estar felices. Como humanos lloramos, nos preocupamos, nos ponemos tristes, pero dentro de todo eso siempre debe de reinar la felicidad. Porque sin eso, hermanos, ¿sabes qué crees? ¿Qué crees que quiere Satanás? ¿Vernos qué? ¿Y qué crees que quiere el Señor Jesucristo de nosotros? Estamos victoriosos. Satanás dice, te quiero derrotar antes de, pero dice, nuestros padres celestiales, te quiero victorioso y alegre en el nombre del Señor. Que el mismo Espíritu decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y que enseñan el camino de salvación. Y mira, que por ejemplo, aquí vamos a ver aquí una cita, aquí en Santiago, Santiago 1, 2, 3, quien lo tenga, quien me gane. 1, 2 y 3. Sí, por favor, venga. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sí? ¿Sí? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gracias. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo ¿qué? Gozo. Cuando os halléis en qué? Diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Dice que produce paciencia. Bueno, vuelven a mencionar otra vez el decir, ¿sí? Que tengamos gozo, que tengamos gozo. Y en ese momento Pablo, el apóstol Pablo y Silas tenían que, hermanos, gozo y eran completamente ¿qué? Feliz. Pero Dios dice, después de una prueba, te viene algo maravilloso. A veces es bien difícil entender esto, pero Dios lo dice así y tenemos que tomarlo tal cual es, aunque nuestra mente tenga cierta capacidad para no poder entenderlo como Dios quisiera que lo podamos entender. ¿Sí? Porque podemos tener algún problema, alguna pérdida y decir, bueno, ¿qué viene después de esto si esto es lo que más me hace a mí tener dolor?
Entonces estaban cantando himnos, y en ese momento que estaban cantando himnos, dice la palabra de Dios que vino un gran terremoto, y las cárceles estaban sacudiendo, todas ellas. Y las cadenas de todos los que estaban ahí, se soltaron todas las cadenas, ¿sí? Y despertó, dice la palabra de Dios, que el carcelero despertó, el que los estaba custodiando, y se dio cuenta de que ya no tenían las cadenas puestas. Y lo que hizo inmediatamente este soldado fue agarrar su espada, y ya se iba, hermanos, a matar. ¿Te acuerdas cuando el apóstol Pedro fue encarcelado también? Y que toda la iglesia estaba orando y él mismo estaba orando. Y que el Señor, allí en medio de esa cárcel, envió a un ángel para liberarlo, ¿te acuerdas? Y lo liberó. Y nadie se dio cuenta. ¿Cuántos guardias quieres que le pusieron? ¿Te acuerdas cuántos le pusieron? También dimos una predicación de eso. ¿Te acuerdas cuántos guardias le pusieron a Pedro para custodiarlo? Le pusieron 4 guardias de a 4, es decir, 4 por 4, 16 guardias. Y dice la palabra de Dios que 2 estaban durmiendo con él, ¿sí? Adentro, y los demás estaban afuera. Es decir, no te escapas. Pero dijo el ángel: aquí estoy yo, soy el enviado del Señor, y te vas. ¿Sí? Salió. Y yo, ahorita que estaba mencionando al guardia del hecho de Pablo, y lo refiero con lo de Pedro, porque dice que cuando, en el caso de Pedro, cuando el rey Herodes se dio cuenta de que Pedro ya no estaba ahí, ¿qué hizo Herodes con esos 16 guardias? Los mandó matar, porque aquel guardia que perdía a alguien o se le escapaba, el mismo soldado sabía que era una muerte segura para él. Por eso este soldado, cuando se dio cuenta de que Pablo y Silas ya no tenían las cadenas, los cepos y los demás, ¿sí? Le agarró, y en ese momento, cuando se iba a matar, le gritó a alguien que fue Pablo, y le dijo: no te hagas daño, aquí estamos todos y estamos bien. Le dijo, ¿te acuerdas? ¿Sí? Que le gritó: no te hagas daño, dice, aquí estamos todos. Y este hombre, que era un hombre de autoridad, así como Jero cuando nos estaba recordando a aquel centurión que le dijo a Jesús: nada más di la palabra. ¿Sí? Este hombre, este guardia, después de eso, ¿verdad? Pues dice la misma palabra de Dios que pidió luz. ¿Sí? Es decir, para ir a ver a quién, a Pablo y a Silas, porque estaba completamente oscuro, no había acceso a luz donde ellos estaban. Tuvo que ir a ver si era efectivamente que estaban ahí. Pero al momento cuando los vio, la primera reacción de este guardia fue y dijo con esa voz autoritaria, porque nosotros podemos decir: qué bueno que están aquí, aconséjenme, díganme algo. Este hombre le dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser qué? Salvo. Así les dijo con esa autoridad: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jero lo mencionó hace rato, fíjense cómo nos desenlazamos. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y al instante fue bautizado y le enseñaban la palabra de Dios a este custodio, Pablo y Silas. Y dice que lo llevaron a su casa. ¿Sí? Allá los llevaron a los dos, ese soldado. Y en su casa también se convirtieron y se bautizaron todos los de su casa. Y les puso una mesa y repartió los alimentos con ellos. Después de esto, tú dices: bueno, estaban felices dentro de la cárcel. Sí, no eran afortunados, pero estaban felices ellos. ¿Y cuál fue su recompensa? La recompensa era de que alguien aceptó al Señor Jesucristo como su único y suficiente ¿qué? Salvador, ¿sí? Como su único y suficiente Salvador. Cuando Job tuvo ese gran problema, ¿se le murieron quiénes a Job? Sus hijos, todas sus propiedades,
Su mujer, cuando vio que ya no tenía nada, le dijo, también maldice a Dios, dice, sí. Lo dejó completamente, se quedó solo. Y Dios le mandó una sarna, y estaba Job sentado ahí, y se rascaba con un ladrillo su sarna, todos los días. ¿Qué hizo Job? ¿En algún momento dijo algo en contra de Dios? Al final de esto, por eso dice Dios, puedes tener tribulación, pero al final te viene una gran recompensa. La sabrás en su momento. ¿Cuál es? No sé, tú lo sabrás. Sí. En su momento la sabrás. Esta fue la recompensa de Pablo y Silas, la conversión, y en la palabra de Dios llegó a estos hombres. Job, al final, obtuvo lo doble de lo que tenía, ¿te acuerdas? Doble de hijos, doble de posesiones. Job. Abraham, ¿qué obtuvo Abraham cuando ofreció a su hijo y que dijo? Pues lo voy a sacrificar, porque si Dios me dijo que lo voy a sacrificar. Pero Abraham iba con una cosa en la cabeza y decía, Dios es todopoderoso para resucitar a alguien, ¿sí? Y sabía que Dios podía resucitar a su hijo aunque él lo matara, ¿sí? Tenía esa certeza y no lo hizo así Dios, así lo hizo Dios. David, de toda esa penuria que él tuvo a través de toda su vida, ¿cuál fue su recompensa de David, hermanos? Que Dios nada más les dio 40 años de paz, ¿sí? Y sobre todo, estar con el Señor. ¿Y cuántas cosas podemos mencionar y podemos decir de José? José, de todas las adversidades que pasó, de sus hermanos que no lo querían, ¿cuál fue su recompensa de José, hermanos? ¿Te acuerdas? La recompensa de José fue que Dios lo puso en un puesto ahí en el gobierno de los egipcios. ¿Para qué? Para que sus hermanos no murieran de hambre, ¿sí? Esa fue su gran recompensa de José, ver nuevamente a sus hermanos y él poder ayudarlos para que ellos no sufrieran esa hambruna que hubo durante ¿cuántos años? Durante 7 años, ¿verdad? Y así nos podemos seguir nosotros dando ejemplos. ¿Qué pasa a través de tantos problemas que podemos tener ahorita? Siempre hay una recompensa. Finalmente, ¿sabes qué, hermano? Y aunque nosotros estuviéramos enfermos de algo y nos vamos de aquí, dice el mismo Señor Jesucristo, que si el grano no cae a tierra, ¿y qué? No puede llevar fruto. Es decir, incluso nosotros mismos bajando el polvo de la tierra, ¿sí? Aún ya muertos podemos llevar fruto a otros. Qué cosa tan maravillosa. No podemos irnos para ningún lado porque el Señor siempre dice, siempre hay una recompensa. Ahora, la recompensa de todos nosotros, ciertamente, tenemos que saber muchas cosas de la palabra de Dios, hermano. Muchas cosas. Mira, ¿te acuerdas cuántos años estuvo el pueblo de Israel cautivo en Babilonia? ¿Te acuerdas cuántos años? Porque vino el rey Nabucodonosor y dijo, pues ahora me los llevo, ¿sí? Y se llevó a todo el pueblo, ¿sí? Se los llevó a todos a Babilonia. Y allá los tuvo cautivos en Babilonia. Y nada más queda 1, 2 o 3 por ahí desbalagados hebreos ahí, ¿sí? En Samaria. Porque esa era la capital antes, ¿te acuerdas? ¿Sí? De Israel. Pero bueno, ¿sabes cuántos años estuvieron ellos cautivos en Babilonia? ¿Te acuerdas? 70 años. 70 años, ¿sí? Y cuando ellos regresaron, ¿sí? Porque hubo un rey puesto por nuestro Dios. ¿Te acuerdas del rey que Darío? ¿Sí? Que Dios lo usó. Y era de un corazón ¿qué? No. Y dijo, aquel que se quiera ir otra vez a su nación se puede regresar. Y muchos se regresaron, ¿sí? Pero fue más la cantidad, dice la palabra de Dios, que los que se quedaron ahí. ¿Y sabes por qué se quedó la mayor cantidad en Babilonia? ¿Por qué crees que se quedó? Porque no regresaron todos. Sí regresó una gran porción, pero casi la mayoría se quedaron en Babilonia, dice la palabra de Dios. ¿Sabes por qué se quedaron? Porque allá muchos nacieron, ¿sí? También muchos se murieron. De los que nacieron y se fueron jovencitos, casi niños, hermano, empezaron a prosperar allá. Y ya tenían una vida hecha, una vida cómoda. Y dijeron, ¿a qué vamos allá? Ya no hay nada. Todo está destruido allá. Y estaba completamente destruido allá. Porque te acuerdas que volvieron a reconstruir los muros y todo. Estaba completamente destruido. Y los que regresaron, hermano,
Sí, fíjate, vamos a leer algo rápido, por favor. Ahí, Nehemías 8:10, que lo tenga, por favor. Nehemías 8:10. El que lo tenga, Nehemías 8:10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Cuál es la fuerza de todos nosotros? Pero ¿sabes por qué estamos leyendo esta cita? Porque cuando Esdras empezó a leer la palabra de Dios para aquellos que regresaron, porque ya en Babilonia ya no sabían de la palabra de Dios, y cuando llegaron otra vez a Israel, y Esdras les empezó a leer la palabra de Dios, se pusieron a qué, hermano. Todos se pusieron a llorar. ¿Sabes por qué? De ver la hermosura de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero él les dijo: no se pongan tristes, no se pongan tristes. Y por eso él hace referencia a esto cuando dice, ¿sí? No os entristezcáis, dice, porque el gozo de Jehová, dice, es vuestra fuerza. Les dice a todos ellos: vamos a reconstruir este país otra vez, y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Y conste que el dinero lo puso mucho el rey Darío, ¿sí? Para la reconstrucción nuevamente, hermano. Hermano, Dios nos quiere decir hoy que al que tengamos todo, nos llevamos una sorpresa, aunque no lo podamos creer, pero así es. Podemos tener todo el dinero, podemos tener lo que tú quieras en esta vida, hermano. Al final de cuentas, nada de eso nos va a hacer feliz. ¿Sabes por qué? Porque hay una verdad que es de la siguiente manera. Dios ha implantado algo en nosotros, en cada ser humano, de los que ya se fueron, de los que estamos ahorita y de los que vendrán, ¿sí? Una necesidad en nuestro corazón. Él lo implanta. ¿Sabes qué implanta, hermano? De que tú todo lo que puedas poseer en esta vida no te va a llenar jamás de felicidad. ¿Y sabes por qué lo implanta en cada uno de nosotros? Porque si Él no tuviera esa implantación, no la diera a cada ser humano, nosotros sí tal vez fuéramos felices con las cosas materiales, pero al final de cuentas nos damos de que no somos felices, y esa necesidad que Él implanta aquí, es decir, tienes todo pero no eres feliz, tienes que voltear a verme a mí, porque yo soy el único que te puede hacer feliz, ¿sí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? Señor los bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias.